Para comer tenemos pasta, ensalada de quinoa y pastelito. Aparte de la comida que ya os he contado, también compartí el plato de mi novio, que eran unas albóndigas con salsa de pisto, la verdad que muy buenas. Un poquito más tarde nos dieron un mini magnum que vino súper bien. Y para merendar un poquito de zumo y un bocadillo con pavo y queso y un Kit Kat. Aterrizamos en Miami a la hora prevista, que era a las 3:30 de la tarde, hora local. Lo primero que hicimos fue recoger las maletas y luego fuimos directos a por nuestro coche de alquiler. En nuestro caso lo reservamos con la compañía Avis. Desde el aeropuerto de Miami hasta Orlando, el trayecto por la autopista de peaje, que es la Turnpike, dura unas 3 horas y 10 minutos aproximadamente, aunque nosotros tardamos un poco más por varios imprevistos que, bueno, ya os contaré quizá en algún otro vídeo. Llegamos al hotel pues prácticamente por la noche, bastante cansados, pero con muchas ganas de explorarlo. Nosotros nos quedamos en el Universal Aventura Hotel durante 3 noches y la verdad que nos encantó. Tiene un estilo moderno, todo está súper limpio, súper amplio y la verdad que es muy bonito. El hotel tiene también su propia tienda de merchandising, como podéis ver. Nosotros no compramos nada en esta tienda, pero si no te ha dado tiempo a comprar lo que querías en los parques, pues siempre es una buena opción tenerla en tu propio hotel. Y como podéis ver, pues tiene una selección bastante variada, desde bufandas, gorros, tienen también túnicas de Harry Potter, hasta cojines y mantas, vaya, lo que queráis. Tienen scrunchies de pelo. Ahora os voy a enseñar el room tour de nuestra habitación. Lo grabé la última noche porque sinceramente los primeros días fueron una auténtica locura y no me dio la vida para grabarlo antes. Así que un pequeño spoiler es que ese día ya no me quedaba voz. Estaba prácticamente afónica de tanto gritar en las atracciones. En fin. Bueno, ahora que estoy más tranquila os voy a enseñar un poco la habitación. Esta es la entrada. Aquí tenemos el baño que está súper bien. Tenemos 2 lavabos. Está genial. Bañera, importante. Y aquí tendríamos la ducha. ¿Vale? Y separado lo que es el váter. Un pequeño puestecito para hacer café. Hay varios iPads a lo largo de la habitación y he visto que puedes hacer varias cosas como pedir almohadas o pedir incluso comida para que te la suban a la habitación y la verdad que está súper bien. Luego tenemos toda esta mesa para llenarla de cosas y esta sería la primera cama doble, súper amplia y lo mejor son las vistas. Se ve todo. Y si seguimos por aquí tenemos la otra habitación con 2 camas y está separado pues por esta cortina de aquí. Bueno, podéis ignorar eso que es una pequeña estación de carga que hemos montado. Lo mejor son las vistas de la habitación que se ve Islands of Adventure ahí. Ahí podéis ver la atracción de Hulk. Ahí está Rip Ride y ahí al fondo el castillo de Hogwarts. Y es que si seguimos por aquí hay también una salita con un sofá, una mesita y la tele. Mirad la vista. Qué pasada.
Hola a todos, si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida, yo soy Blanca y te doy la bienvenida al canal donde comparto mis viajes, estilo de vida y un poco de magia Disney. Hoy estamos en Universal, es 28 de abril y acabamos de llegar, hemos entrado en Islands of Adventure y vamos a ver qué tal será la mañana. Acabamos de salir de la atracción de Hagrid y ha sido brutal. La verdad que la aceleración que coge todo, tiene tantos efectos especiales, ha sido increíble. Creo que ha sido la mejor atracción en la que me he montado hasta ahora y buah, me ha flipado. Cuando hemos entrado marcaba 90 minutos de espera, pero al final hemos hecho como una hora más o menos. Yo diría que una hora, o sea que más o menos para que lo tengáis en cuenta que las colas varían bastante para bien, siempre marcan un poquito más, en nuestro caso marcaba media hora más. Si estás por la zona de Hogsmeade, antes de entrar a la atracción de Forbidden Journey, a la izquierda tienes un puesto de cerveza de mantequilla. Tienen dos opciones disponibles, la normal y la que es como granizada. Nosotros pedimos esta última y mereció la pena porque estaba buenísima. Después de comer en la zona de Jurassic Park, fuimos al área de Toon Lagoon, donde están las atracciones de agua, y se nos ocurrió probar Ripsaw Falls, que es esta que veis aquí. Solo os digo que si se os ocurre montaros, por favor, hacedlo en bañador, porque vais a acabar empapados totalmente. Nosotros traíamos estos ponchos que son impermeables y sinceramente no nos sirvió de absolutamente nada. Acabamos completamente empapados de arriba abajo. De este parque lo único que nos quedó por recorrer fue la zona de Marvel, pero queríamos priorizar el primer día lo imprescindible para nosotros, que era principalmente la zona de Harry Potter, por lo que decidimos volver al área de Hogsmeade antes de cambiar de parque y empezamos a explorar las tiendas como la de Honeydukes, que es la tienda pues de chuches y de dulces, que es tal cual como salen las películas, y tienen de todo, desde caramelos, ranas de chocolate, grajeas de todos los sabores. Incluso tienen el famoso filtro de amor o la poción de Felix Felicis o suerte líquida para que veáis el nivel de detalle. Después decidimos coger el Hogwarts Express para ir al otro parque de Universal Studios. No quiero hacer spoiler, pero el tren en sí mismo digamos que es como una mini atracción, así que yo sí que lo recomiendo. Está muy bien hecho, la verdad, y el trayecto dura un poquito menos de 5 minutos. Al salir llegas a la estación de King's Cross, de la zona de Londres de los estudios.
y ahí nos dirigimos justo a la izquierda para entrar al Callejón de Agón, que es pues la otra zona de Harry Potter que hay en ese parque. Y la verdad que es alucinante. Yo me quedé flipando de lo bien hecho que está. Todos los detalles, todas las tiendas. Y está todo, desde Ollivanders hasta el Diario El Profeta, Floris and Bloods. Aquí de nuevo empezamos por explorar las tiendas, que son chulísimas y también recomiendo que las visitéis todas porque cada una es diferente. Incluso cada una tiene merchandising diferente. Y después de explorar la zona nos metimos en la única atracción que hay allí, que es la de Escape from Gringotts. Y esta ha sido una de mis favoritas. Es básicamente otro simulador, pero este está muy bien hecho y ambientado en la última película. Marcaba 65 minutos de espera, pero decidimos probar el single rider porque nos daba un poco igual. Y al final pues hicimos 20 minutos solo, así que genial. Al salir ya abandonamos territorio Harry Potter para ver el resto de parque de estudios, o lo que nos diera tiempo, porque ese día el parque cerraba a las 6. Hicimos las principales atracciones como la momia o Minions. Yo también quería hacer Rip Ride Rocket, pero tenía más de una hora de cola y encima el single rider, que lo suele tener abierto, estaba cerrado en ese momento. Y lo que pasó que justo ahí por la tarde empezó a diluviar, por lo que empezaron a cerrar todas las atracciones que eran exteriores. Nosotros nos resguardamos en la tienda que creo que es la más grande de ese parque y la verdad que recomiendo esta tienda porque tiene absolutamente todo el merchandising, o por lo menos es la que a mí me pareció más completa de todas las que vi. Y bueno, visto que no iba a amainar el temporal, pues decidimos ya volvernos al hotel porque nos quedaba solo como media hora para que cerrara el parque. Y al llegar al hotel fuimos directos a ducharnos y bueno, nuestra idea era cenar en la azotea, que se llama Bistro 17, pero al hacer mal tiempo también estaba cerrada, por lo que decidimos ir al Urban Pantry, que es donde habíamos desayunado ese mismo día, y eso fue lo que pedimos. Pedimos una margarita que lleva pesto y otra pues digamos como tipo boloñesa, barbacoa, y la verdad que es súper recomendable. Ahí acabó nuestro primer día de Universal. Espero que te haya gustado este vídeo, aunque soy consciente de que ha sido bastante caótico. Espero que lo entiendas, ya que fue un día de muchas emociones. Yo la verdad que lo disfruté muchísimo y espero que tú hayas también disfrutado viéndolo. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete ya al canal si no lo has hecho, dale un like y dale a la campanita para que YouTube te avise del próximo vídeo. ¡Hasta pronto!